especialista en psicología de Hammer también, trabaja en bioterapias que creo que es como que el camino que uno va haciendo, ¿no? Entonces es un poquito de todas las herramientas para que podamos estar mejor. ¿Cómo te va, Juanma? Muy buenos días, un Hola, placer Dani, buen realmente que día. compartas. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo viene Gracias. todo? Bien, la verdad, muy bien. Hoy es un día muy tranquilo. Sí, ¿no? Está como así. Juanma, un poco explica, para de nuevo, porque la audiencia se Bien, renueva, de lo que vamos. haces. Es como que es como una combinación de diferentes terapias, ¿verdad? Sí, yo creo que empecé como con lo que sería terapias alternativas, algunas como memoria celular o bioarmonización y biodescodificación, hasta que encontré las 5 leyes de Hammer y para mí ese fue tipo la columna vertebral que empecé a construir, porque gracias a las 5 leyes podemos saber exactamente a partir del síntoma o enfermedad que tiene la persona qué sintió, qué percibió. Entonces ahí dije, ¡pum!, me explotó la cabeza. Y no solamente lo que percibió, sino que tiene un concepto muy, muy, muy importante, que el cuerpo nunca, jamás va a hacer algo ni para matarte ni en contra tuyo. Nunca, jamás. Pensá en el síntoma o en la enfermedad peor que se te ocurra. No es así, sino que es, digamos, está pasando otras cosas. Que eso no significa que no duela, no incomode y no que haya que hacer cosas, pero no tiene que ver con ir en contra de nosotros y nuestra biología. Y ese concepto es muy importante porque nunca el cuerpo va a ir en contra de nosotros. Y eso es maravilloso, digo. Es como que la biología se quiera matar a sí misma. No existe eso. Y Y a además que, partir de ahí, perdón, ¿eh? Ah, no, decime, Van. no digo que además es una información que le podemos tomar como partido, ¿verdad? Es como, en vez de verlo como en contra, es decir, lo tomo a favor. Yo me alivié mucho, digo, en Mm. ese momento. Dije, ok, mi cuerpo no, digo, viste, se habla mucho ahora de no estás roto. Bueno, claro, el cuerpo no está roto, está pasando por diferentes procesos y diferentes fases y que, como vos decís, hay información que nos está trayendo que si queremos, ahí también me parece muy importante, digo, si queremos hacer algo con esa información está buenísimo y si Ujú. no queremos, bueno, queda en cada uno, ¿no? Claro. Y a Bueno, partir de ahí empecé a sumar todo lo que es sistémico y constelaciones familiares, porque entendí que ahí está la base de lo que después vamos a ir percibiendo durante nuestra vida, en el seno familiar y en lo transgeneracional. oh, qué lindo. Bueno, el tema que nos convoca hoy, Juanma, gracias por Sí, esta intro, si nos ponemos un gracias. poco en orden bueno, también de lo que te podés acompañar a quienes nos están Ujú. escuchando y después viendo. Ahora esto, ¿no? Propósito de vida. Me ¿Cuán- encanta a mí. ¿Cómo lo viviste vos? Primero te quiero preguntar cómo lo viviste vos y después si podemos ir ahondando en un poco en el Ok. concepto de proyecto sentido que nos traes y que la verdad que va a ser muy Ok. lindo hablar. Para mí el propósito, digo, si uno no encuentra, no sé si el propósito, no sé si es lo mismo, ahora mira, me hiciste pensar, no sé si es lo mismo el propósito que el sentido. Mm, Eh, Creo que el sentido de la vida es uno y quizás el propósito o lo que vamos transitando dentro de la vida es otra cosa. Aunque pueden sonar muy parecidos, quizás yo lo que creo que el sentido de la vida tiene que ver con poder, yo creo que somos unos seres que estamos haciendo una experiencia humana, no es que somos seres, no es que somos humanos haciendo una experiencia espiritual, sino que somos espíritus haciendo una experiencia humana ujú. y que esta es la mejor escuela que existe en el universo. Es como el máster. Viniste a la Tierra, tenés el máster acá y la posibilidad de hacer cosas que en otros planos no se pueden. Pero bueno, para mí encontrar el sentido de la vida que tiene que ver con eso, con esa evolución interna, eh, a mí me hizo primero entender todo mi pasado desde otra perspectiva y aliviar muchísimo y después poder decir, ok, digo, esto es lo más importante. Me parece que quizás el propósito, esto estoy reflexionando con vos, Ok, digo, dale, me encanta. tiene más que ver con bueno, ¿qué hago mientras hago todo esto otro? Ujú.
Entonces, Total. digo, ¿cómo uno este sentido de la vida con también el ser humano, ¿no? Y con el plano en el que estamos en la 3D, de que tengo que trabajar, cómo, digo, cómo me llevo con los vínculos, que si me voy a la montaña solo, eso era otra época, ya no sirve eso. Pero, Tal cual. digo, ¿cómo hacemos, qué hacemos mientras pasa todo lo que pasa en lo cotidiano? Ujú. Total, es como traer eso que decías, ¿no? Como el sentir, porque si no es como que la vida nos pasó la vida, Ujú, nos pasó. Entonces, ujú, es como, o elegimos que se nos pase la vida, o elegimos ujú. atravesar la vida, ¿no? Como de esta manera decir, ok, traer un poquito de todo este sentido en mi día a día. Eso también me interesaba porque era como dejar de tener el tema de propósito, de misión de vida y cuestiones así muy arribas y como Ujú. bajarlo en lo cotidiano es interesante. Sí. Le da otro sentido, tal cual. Es otra Ujú. cosa. Y Me gusta. yo siento que, digamos, podemos engañarnos un poquito, obviamente, pero yo creo que ninguna persona es plena o feliz si no le encuentra un sentido a la vida. Un Ujú. sentido profundo, ¿no? Digo, que solamente estar o que solamente disfrutar o que solamente, digo, los placeres o que solamente lo bueno. Porque si solo ese es el sentido, vamos a estar todo el tiempo preocupados porque no nos pase lo malo. Claro. Y además Entonces que es vamos una a sentir tensión como constante. sí, se siente como vacío. Y viene el quiebre, ¿no? A ¿Mm? partir de ahí es cuando Sí. viene el quiebre y decís, vivía vacío, vacía, como que se sentía eso y después uno se conecta con ese propósito mayor. Creo que en este sentido me parece también que tiene que ver mucho con que no está relacionado con nosotros. Es decir, como que Ujú. es como que no es como un beneficio para vos, sino ya como que tu propósito es ya un beneficio para todos. Es como que Ujú. se va a lo colectivo. Entonces eso es como que le da otro sentido. Es que me parece que digo, hay dos partes del sentido o de la vida, ya estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, pero me parece que hay una parte que es más interna, que tiene que ver con uno mismo y con la transformación interna de uno, con el trabajo interno que uno hace de puertas adentro, ¿no? Digo que lo hemos hablado varias veces, digo, por ejemplo, vas a la fiesta familiar y en la fiesta familiar pasan cosas por fuera, pero por dentro también pasan un montón de cosas y ese trabajo interno es muy importante, ¿no? Ese trabajo que uno hace adentro, de puertas para adentro. Que eso creo que es la parte como de practicar internamente, ¿no? Digo, una práctica de autosuperación interna y de decir, che, esto me gusta, esto no me gusta de mí, esta forma de reaccionar me gusta, esta forma de reaccionar no me gusta, quiero transformarla, ¿no? Y después hay otra cosa que es para afuera, ¿no? Digo, porque muchas veces cuando puedo salir de mí mismo, eh, al final soy más beneficiario yo también, pero no importa, digo, cuando uno puede salir de sí mismo, el ego se rompe, digo, cuando vos tenés un problema, lo mejor que podés hacer es ir a ayudar a otro. Ujú. Digo, si vos tenés un problema de, no sé, el que sea, a veces está bueno llamar a un amigo para ver qué le pasa, a ver qué te puedo ayudar. Y en ese estar con otro o ayudar a otro, tu problema se va solucionando solo. Eso es maravilloso. Me encanta. Pero solo porque salís de vos, digo, y digo, dejás de darle vueltas. Ujú. Total. Somos Qué un bien. hámster. Me encanta. Así que bueno, ahí tomando apunte de eso. Ahora sí, vamos a lo que me traías de Dale. el concepto de proyecto sentido. ¿Lo digo Ujú. bien? ¿Proyecto Sí, sentido? perfecto. Sí. ¿Y qué significa? ¿Qué puerta nos abre en esta mirada de encontrar uno, bueno, lo que quiere, el propósito de uno? Bien, voy a ser muy sintético con la historia, aunque me gusta mucho. Este concepto lo trae Marc Frechet, que es un psicoterapeuta que falleció ya, que es muy interesante la historia porque post Segunda Guerra Mundial, la mamá parece que había hecho algunas cosas en la Segunda Guerra Mundial y ahí iba a ser juzgada. Entonces el esposo y ella dicen, ¿por qué no tenemos un hijo? Porque si el tribunal te encuentra embarazada y quizás va a ser más benevolente con vos, ¿no? Entonces no te juzga tanto, no te lleva tantos años en... Entonces dicen, bueno, dale, se embaraza esta mujer, el tribunal igual la mete presa, Ah, no tienen mucha compasión
y este niño nace en la cárcel. Y sucede que todas las demás presas lo cuidan mucho, excepto su mamá. Más tiempo después, él se hace médico, después se hace psicoterapeuta y se da cuenta en un momento que el 97-98% de sus casos eran mujeres y mujeres que tenían situaciones como si estuvieran, situaciones musculoesqueléticas muy fuertes, ¿no? Como si fueran esclerosis múltiple y demás enfermedades así. Y se da cuenta que es muy bueno ayudando a esas personas, incluso hasta sanándolas a esas mujeres. Y empieza a darse cuenta que su sentido de vida era ayudar a liberarse a las mujeres. Porque su mamá lo había creado para ver si al estar embarazada podía liberarse a ella misma. Qué loco. Entonces se da cuenta que hay un proyecto que nosotros tenemos consciente o inconscientemente sobre nuestros hijos, o nuestros padres tuvieron consciente o inconscientemente sobre nosotros, que determine el destino de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, es muy importante, si bien lo más típico es ese papá que quiere, o el hijo abogado, para que continúe con la empresa de abogados que tiene, ¿no? Por ejemplo. O inconscientemente o conscientemente, los hombres en general quieren que el primer hijo sea varón. Y si no es varón, porque es una cuestión biológica, medio de digo, la representación de los genes, la representación del apellido, etc. Entonces, digo, si no es varón, va a haber un improntas, sobre todo quizás en la primera mujer no, pero en la segunda casi segura. Digo, porque si la primera no fue varón, que la segunda sea seguro varón. Pero bueno, si sale mujer, las segundas mujeres lo van a saber, va a haber una impronta, una energía muy masculina. ¿Por qué? Por ese proyecto inconsciente. Y esto Juanma, Sí. es inconsciente, digamos, es algo, Sí. porque, a ver, también sucede, como decía, ¿no? En el embarazo, o sea, no es una cosa consciente, pero fíjate que lo que se sentía entonces en el embarazo o estas expectativas, que son más previas, eso queda impregnado entonces de alguna manera y tú que lo recibimos nosotros. Queda impregnado, yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que yo tengo la idea de tener un objeto que contenga agua caliente y que la mantenga caliente. Entonces dibujo un dibujo de un termo, voy a una fábrica y construyo, no sé, este termo que está acá. Claro. El sentido de este objeto es contener el agua caliente. Si yo quiero que este objeto de repente, no sé, me sirva para medir, que sea una regla, no va a poder ser porque el termo no tiene limitas para medir. Entonces, en principio, cuando nosotros queremos hacer algo que está fuera de lo que se planificó para nosotros, va a ser muy difícil crear eso. Ese es un concepto por un lado. Después, dentro de los primeros, desde el momento de la concepción, incluso un poco antes, pero desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida, ocurre este proyecto sentido, es decir, lo que pasa dentro de la panza más lo que pasó en los primeros 2-3 años de vida. Y lo que sucedió en ese ambiente, tanto emocionalmente, Sí. sobre todo emocionalmente, ¿no? O de situaciones, pero emocionalmente va a ser fundamental para nosotros. Y acá traigo otro ejemplo. ¿Vos tenés plantas en tu casa, Vani? Sí, ¿Te gustan las plantas? Ok. Sí. Seguro que tenés algunas plantas en lugares que quizás son medio oscuros, pero aprendieron a sobrevivir ahí. Sí. O que entra poquita luz. ¿Cómo? Se adecúan. Se adecúan, sí. Se adecúan, Si vos sí. agarrás esa planta y la ponés en pleno sol, se muere. Sí. Se muere. Digo, si vos agarrás la plantita que estaba en el baño ahí, tomando un poquito de sol, sobreviviendo, pero la pones en el pleno sol, se muere, por más que es lo que supuestamente le hace bien. El ambiente que a nosotros nos gestó durante esos 2 primeros años de vida y durante el embarazo, vamos a querer inconscientemente repetirlo. Entonces, si tuvimos un ambiente en el cual éramos amados, escuchados, queridos, aceptados, cosas positivas, vamos a encontrar y buscar inconscientemente en el afuera, en las demás personas, que nos amen, que nos quieran,
que nos acepten. Ujú. Si en casa tuvimos un ambiente que fue medio violento o abusivo o con maltrato, vamos a buscar inconscientemente un ambiente violento, abusivo y de maltrato. ¿Por qué? Porque ese ambiente me permitió sobrevivir. Claro. Entonces, este inconsciente biológico y el inconsciente nuestro, que no están para nada separados, van a buscar un ambiente que repita ese momento que nos permitió sobrevivir. Entonces, de repente, viste que decís, che, yo no sé por qué, pero siempre me encuentro con la misma tipo de pareja. No Sí. sé por qué, pero siempre los hombres me maltratan, ponele. O yo tengo un amigo que, tipo, siempre los jefes lo maltratan, Ujú. igual que su padre. Yo completo la frase así. ¿Por qué? Porque inconscientemente, aunque él no quiere eso, su biología y su supervivencia se siente tranquila en ese ambiente. Ujú. Porque dice, ah, sí, acá Es, sobrevivimos, vamos. es lo conocido, además. Sí, es lo conocido. Y acá para mí es muy importante porque muchas veces uno desde afuera vemos al otro y juzgamos y le decimos, Sí, dale, de nuevo con lo mismo. Es como, ya son medio tonto, le decimos. sí. O parece que no querés cambiar, digo, o no le pones voluntad. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que, bueno, me prefiero quedarme en mi cajita de zapatos tranquilo. Tiene que ver con que el esfuerzo de transformarse es decirle a la biología, che, esto, digo, cambio de ambiente y para la biología es, che, esto es muy peligroso. Ujú. Por más que sea bueno, entre comillas. Sí. Por más que, vieron que muchas personas, tipo, ay, no, me siento re cómodo con esta persona, me quiere, me escucha, me va a buscar y todo, pero no me pasa nada. Ujú. Viste que, digo, de repente decís, me encantaría que me guste este. Y Sí, el malo, el que te maltrata, el que te vuelve loca. Decís, che, ¿por qué pasa? ¿Por qué? literal. Porque es lo conocido y en el sentido, para lo biológico más que nada. Ni siquiera para nuestra mente, ¿eh? Ujú. Digo, para nuestra conciencia. Digo, es lo conocido que nos permitió vivir, sobrevivir y estar, digo, hoy acá. Y además ahí se entra como siempre en qué es lo que interpretamos como amor, si lo llevamos a la pareja. Total. ¿No? Como que Exactamente, interpretamos lo sí. que es el amor y eso era lo que, porque viniendo de papá, imagínense chiquitos, viniendo de papá, de mamá, esas actitudes uno los interpreta como amor. Además Ujú. el niño no lo va a no lo va a interpretar de otra manera. Entonces, No esas puede. actitudes, claro, Biológicamente no puede. Digo, porque si yo no puedo decir, uy, no, papá está deprimido, claro. entonces, digo, por eso no me quiere o por eso no me mira, porque está deprimido. No, en general decimos, hay algo mal en mí que tengo que cambiar para ser lo que mamá o papá quieren que yo sea. Y esto Qué sí, no es pensado, es una cuestión natural de supervivencia. Uy, o sea que esos primeros tiempos es lo que moldea quiénes somos después. 100%. Sí. Oh, ok. La pregunta es cómo salimos, ¿no? Ya está, ahora estamos acá. Bueno, ¿Y qué hacemos de esto? ¿qué hacemos con todo esto? Tanto para quienes están, tienen los niños chiquitos o están en este Ujú, proceso, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Como para, ya teniendo esta información, decir, bueno, ok, ujú, ¿cómo intento que esto no suceda de alguna manera? Y para, bueno, ya nosotros que mm. estamos recibiendo esta info. Para mí es muy importante la conciencia de individuación, es decir, nosotros somos un individuo separado de mamá y de papá y nuestros hijos son individuos separados de nosotros. Esa conciencia de individuación, aunque después, viste que después tenemos que unirnos y saber que somos todos uno, pero por lo menos en la 3D o en este momento es muy importante entender que yo soy yo y mamá es mamá. Es una frase muy pava, pero yo soy yo y mamá es mamá. Y entonces hay una frase que se dicen, digo, hay algunos protocolos para volver al útero y poder devolverle las emociones a mamá en el sentido de decir, bueno, esto que sentiste es tuyo, no es mío, no lo necesito para vivir.
Digo, esa frase es muy importante, ¿no? Digo, incluso si nosotros podemos detectar alguna cuestión que sentimos que la tomamos medio como, por así decirlo, adictivamente, aunque no la querramos, pero no sé, durante nuestra gestación estuvo. Yo siempre también cuento que yo soy del 89. Mi papá, plena hiperinflación en Argentina, muy preocupado por el dinero. Ujú. Entonces, a mí la preocupación por el dinero o por lo material me gestó, estuvo. Entonces, quizás, aunque me vaya bien, mi mente busca lugares donde preocuparse. Entonces, claro, digo, Sí. está todo bien, pero bueno, me tengo que preocupar porque quizás después no hay. Ujú. Mentira, digo, siempre hubo y siempre va a haber, pero digo, esa preocupación me moldeó de tal forma que lo repite mi mente. Incluso quizás hasta mi papá lo pudo haber soltado, porque no estaba dentro de su proyecto sentido, sino que era dentro de un momento, y yo lo llevo mucho tiempo a lo largo de mi vida. Mira. Entonces, digo, poder empezar a detectar qué pasó en esos 2 años de vida, en esa gestación, y empezar a decir, che, pará, yo sigo repitiendo eso aunque no esté pasando. O Claro, yo sigo repitiendo eso aunque no quiero. Y empezar a poder decir, esto es de ese momento, esto es lo que sintió papá, esto es lo que sintió mamá, no es lo que yo sentí, mm, o eso no me da vida, no lo necesito para vivir. Esas son frases muy, muy importantes. Se puede escribir eso en un cuaderno y quemar o hacer diferentes rituales, eso te que iba a seguro preguntar. que mucha gente sabe, digo, muchos brujitos por acá seguro. Sí, sí. Pero Pero bueno, mira, uno mira, puede porque hacer... es como esta liberación, ¿no? Esta conciencia, Ujú, hacer esta parte de la escritura. Viste que ahora estamos, yo decía al principio del programa, estamos en plena luna en Escorpio, así que van a empezar a salir un ujú, montón de cosas. ujú, Entonces, aprovechar a ver esas emociones y lo que nos traen, este ejercicio que nos decías, ok, vamos a escribirlo, decimos esto, en ujú, esto de, bueno, lo escribo, lo quemo, lo entrego. Hay como esta intención de corte con eso desde nosotros y empezar a poder ujú, reconocernos en lo que queremos. Si no, es como que se siente que luchas contra cambiar eso y no funciona en la realidad. ujú, ujú. Bueno, es que yo tenía un profesor que decía que nosotros vamos cambiando como si fuéramos un barco, ¿no? Entonces cada vez sentimos que tenemos más libertad porque tenemos un barco más grande. Entonces, por ejemplo, no sé, quizás empezamos en una lanchita y ahora hicimos varias terapias o logramos varias cosas en la vida y en vez de una lanchita vamos en uno de estos barcos grandes que tienen cine, tienen pileta y todo. Y nos vamos a la pileta y después bajamos y vamos al cine y sentimos que somos libres, pero el barco sigue yendo al mismo lugar que iba la lanchita. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestro destino, digo, nuestro destino tiene que ver con ese lugar hacia donde nos dijeron nuestros padres que teníamos que ir, hacia ese lugar donde nuestras emociones dicen que tenemos que ir, hacia ese propósito que vos decís. Si vos no cambiás ese destino, digo, cuál es tu propósito en la vida, por más que nos sintamos mejor, digo, puedo tener una casa más grande, pero internamente, digo, sigo yendo hacia el mismo lugar. Total. Y ahí me parece que es como el GPS. El GPS necesita varias indicaciones, ¿no? Primero, ¿a dónde vas? El GPS te dice, ¿a dónde vas? Bueno, no sé, ¿a dónde vamos? Bueno, a mejorar como humanos. Sí. Ok. A mejorar como espíritus, haciendo esta experiencia humana. Y después te dice, ¿dónde estás? Y ahí es donde uno tiene que decir, che, pará, acá hay cosas internas que no me gustan. Acá hay algo que yo tengo que cambiar, elijo cambiar, más allá de mis padres, más allá de mis hijos, más allá de mi pareja, más allá de todos. Que tiene que ver con uno, ¿dónde estás vos? Porque si vos querés llegar a un lugar, no estás ahí. Uno dice, no, yo quiero sentirme libre. Bueno, entonces significa que no estás libre. Claro. Tenés que tener una sinceridad con vos mismo. Mm. Y me parece esto de no rechazar. Pensaba en las personas que siguieron trabajos o siguieron
con una empresa creada de la familia, ¿no? Que se les Ujú, hace un poco más difícil también ahí porque, bueno, ujú, por esto. Pero pensaba, no es rechazar lo que se te dio, no ujú, es rechazar a mamá, papá, a quienes crearon lo que crearon, sino que esto te aporta como una mirada de honrarlos y desde la ujú. propia libertad elegir quizás o seguirlo a su forma o a su manera o en no seguirlo. Pero siento que Totalmente. debe ser súper liberador, ¿no? Porque no es que me Ujú, salgo desde un lugar de conflicto, pero también ujú. es como que te abre la puerta de decir, che, me estoy eligiendo. Al final dejo de estar eligiendo lo que se proyectaba sobre mí y en realidad me Ujú. estoy eligiendo de esta manera. Exactamente, pero ya está, hiciste el mejor resumen que podías. Tal cual. Excelente. Hermoso. Mm. Viene realmente muy bien, así que bueno. Ujú, Juanma, ¿cómo podemos entonces, además de lo que nos decías, eh, cómo podemos ir, bueno, lo que ofreces en tus sesiones, se puede ir ahondando más así, y ir desbloqueándolo de alguna manera, ir encontrándose con ujú. esto? El otro día pensaba algo, digo que en general las personas, la mayoría de las personas últimamente vienen por algún síntoma físico, ¿no? Sí. Y siempre terminamos hablando de su historia, digo, porque la forma en que nosotros percibimos el mundo va a ser el síntoma que nosotros tengamos. Y cómo transformar la percepción son todas estas herramientas, ¿no? Como entender cómo se forma esa percepción, como por ejemplo en el proyecto Sentido. Eh, a mí lo que me gusta es que muchas personas vienen por una cosa y se van por otra. Digo, se van con otras que tienen que ver con hacerse cargo, ¿no? Digo, que creo que de a poco, las personas están asumiendo ese lugar de hacerse cargo de sí mismas para poder no delegarlo, ¿no? Digo, por ejemplo, los síntomas físicos en una pastilla, en algo externo, incluso digo, en solamente hábitos saludables como, no sé, hacer deporte y comer. No es suficiente, voy a decirles perdón a todos, No, no, pero no es total. suficiente, no te garantiza que no te Sí, sí o pasen sí hay que cosas. mirar adentro y hay que mirar Ujú. todo. Y me parece que, digo, por lo menos asumir que eso es parte digo, de esta existencia y que puede ser re, no sé, para mí es divertidísimo, digo, encontrarnos con las sombras. Digo, yo Sí, lo aprendí a ser divertido, digo. no Yo le me divierto, escapaba. incluso con las mías, digo, no puede ser, acá de nuevo, ok, bueno, buenísimo, vamos a ir cambiando. ¿Sabés Porque, lo que me parece de esto tan interesante? Es que, bueno, hablando de justamente la proyección de los padres y los hijos, se escucha mucho esto de que la persona quiere cambiar eh, para no afectarlo al hijo, para que el hijo no cargue ujú, con eso. Eso se escucha ujú, mucho ahora. Entonces viene muy bien. Pero además es una liberación que te permita a vos, creo que en definitiva esto de mirar la sombra o lo que estamos planteando, es ujú. vivirlo más light. O sea, como que amigarte un poco con la vida, ¿no? Es como, Total, en vez de sí. estar en Digo. contra, es mi amigo. Y es que nosotros tenemos tan acostumbrados nuestras defensas y nuestras armaduras. Digo, vamos por la vida con ciertas defensas porque sentimos Sí, que la vida es hostil, básicamente. claro. Digo, y está bien, ponerle que sea un poco real, un poco, no mucho, pero un poco real. Pero cuando nos empezamos a decir, pará, ya no hay agresión acá, me puedo sacar el escudo, che, te pesaba 25 kilos el escudo. Mirá cómo podés mover el brazo, mirá cómo podés, digamos, Mm. sentir sin tener miedo al rechazo. Cómo podés abrir el corazón y amar sin miedo a que deje de estar eso o con una sensación de libertad. Digo, y eso es ir sacándose las armaduras que tenemos, que nos permitieron sobrevivir, como vos decís, las podemos poner si querés ahí abajito para en algún momento, si necesitamos ir a algún lugar, te pones el escudo, Sí. pero con conciencia. Y es muy liberador, como vos decís. Es Ujú. realmente muy liberador. Y lo maravilloso para mí es que cuando vamos dando pasos con mucha sinceridad internos, la vida se va acomodando de una forma que no nos la esperábamos. Y de repente estamos ahí y decimos, pará, esto empezó a suceder porque yo hice este cambio. Ujú.
Pero nos damos cuenta después, ¿eh? No es que decís, voy a hacer este cambio para que pase esto. Es como muy interesante cuando pasan eso. Y cuando lo ves en los consultantes, en los pacientes, que de repente dicen, no, pasó esto. Y yo a veces veo la trama de cómo, por qué. Sí, te pasó esto porque vos moviste esto otro. Y a veces no necesariamente lo ven y está buenísimo. Y Porque es te genial vas a porque dar lo cuenta. pasás por el cuerpo, Juanma, también ahí. ¿No? Total, Tomás sí. decisiones, no pasa por la mente. Pasás por el cuerpo al tomar otras decisiones, al comportarte de otra manera, a elegir otro camino, es decir, estás tomando acción. Y ahí es donde realmente cambia, porque si se intelectualiza todo y se comprende, ¿no? Es como cuando te quedas en la comprensión de, sí, me pasa esto por tal cosa y me quedo ahí en la comprensión. Y no hago eso que tengo que hacer, o llega un evento y reacciono de la misma manera, no lo estamos cambiando, entonces, en realidad. Total. Sí, a mí Sí. yo soy una persona muy mental, y me encanta entender. Digo, me siento tranquilo cuando entiendo. Digo, por eso las 5 leyes biológicas para mí fue una gran liberación, Claro. porque entendí perfectamente desde un lugar científico, comprobable, entendí los síntomas de mi cuerpo. Entonces fue como una liberación muy grande. Pero no es lo mismo entender que, digamos, vivirlo, como vos decís. Digo, uno puede entender las cosas, pero las tiene que poder hacer carne, como vos decís. Tal Y, cual. y eso Qué bien. lleva a un proceso que no tiene que ver con cuánto estudiemos o con cuánto sepamos, sino con cuánto podamos realmente ir vivenciándolo. Literal. Juanma, un placer. Decinos cómo te pueden encontrar en redes sociales y para las En- consultas, si quieren Dale. valientes que quieran iniciar en este camino. Gracias, Mani. En bioterapias-bajo, ahí va a estar mi Instagram y hay 2 propuestas, una que tiene que ver con hacer sesiones individuales y un proceso, y otra que tiene que ver con estudiar. Hace poco sacamos un programa de 3 meses donde hay muchas partes de 5 leyes biológicas y otras de órdenes del amor que están grabadas y con encuentros en vivo con Vero y conmigo, que, bueno, Vero es la persona con la que trabajo, es una médica de 5 leyes, Hexagrama 11 de su Instagram, y estamos haciendo hace poquito, lanzamos este programa, estamos muy contentos, Qué bien. porque es para que las personas puedan introducirse en las 5 leyes, una introducción profunda, y en los órdenes del amor, es decir, puedan comprender sus síntomas desde la biología y desde lo científico y médico, y puedan ocupar el lugar que les corresponde en el sistema familiar, y ahí esa unión es maravillosa para Me nosotros. muero. Qué transformación que debe pasar la gente. ¿3 meses Sí. es eso? 3 meses dura, sí. Es un Qué intenso. programa de 90 días donde hay mucho contenido grabado y hacemos encuentros en vivo cada 15 días. Qué bien. Me encanta. La gente que entonces que se quiera sumar todavía estará a tiempo de sumarse. Sí, porque puede sumarse cuando quiera, Por porque lo como el grabado. contenido es grabado, la persona se pueden ir sumando cuando quieren y se van sumando a los encuentros en vivo según, digamos, lo que haya estado viendo en la plataforma, ¿no? Vos, por ejemplo, hace un mes que estás y viste algunos videos, venís al encuentro en vivo, tenés algunas preguntas, quizás alguien que vino por primera vez escucha también tus preguntas y le sirve, y después si hay alguien que está terminando también tiene otras preguntas. Tenemos muchas ganas así de que se expanda porque es un formato muy lindo. Total y transformador seguramente. Juanma, Así es. muchísimas Gracias, gracias. Un Moni, por el placer como espacio. siempre. Hermoso. Muchas gracias. Nos vemos, buen fin de. Adiós, adiós. Igualmente. Chau, chau. Con nosotros Juan Manuel Parrado, lo vas a poder encontrar